Esto tú lo tienes que saber. Esos Jordanes se van a abrir. Esos mares se van a abrir. O sí, se tienen que abrir. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú sepas esto. En el libro de Josué, capítulo 3, verso 13, dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Sabes? Yo estaba leyendo esta palabra y Dios puso a mi corazón esto que quiero compartirte, ¿sabes? Cuando dice que las aguas solo se abrieron cuando las plantas de los sacerdotes se mojaron, quiere decir que cuando tú te sumerjas en las aguas del Espíritu Santo, las aguas y aquello que tú le estás pidiendo a Dios, alabado sea el Señor, Dios te lo va a procurar, te lo va a dar. Alabado sea el Señor. Entonces ahí el milagro sucederá. Alabado sea el Señor. Aquel hijo por el cual estás pidiendo se convertirá. Aquella situación con tu marido en tu casa cambiará. ¿Por qué? Porque las aguas tú te has sumergido en ellas. Alabado sea el Señor. En las aguas del Espíritu Santo. Alabado sea Jesús. Vamos a verlo más en profundo. Mira lo que dice el verso 14. Aconteció que cuando partió el pueblo de sus... aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevaban el arca del pacto. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descienden al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Alabado sea el Señor. Esas aguas se van a abrir, ese Jordán se va a abrir. Contra todo pronóstico, contra todo viento contrario, contra toda oposición que el enemigo te esté haciendo, eso que tú le estás pidiendo a Dios, cuando tú te sumerjas en la presencia del Espíritu Santo, siento a Dios, alabado sea el Señor, entonces eso que tú le estás pidiendo, ese milagro acontecerá. Dios ha preparado el día, la hora, alabado sea el Señor, pero cuando tus pies, cuando tú sientas las corrientes de agua de vida, cuando tú te sumerjas en el Espíritu Santo, entonces lo que tú le estás pidiendo, aquel hijo rebelde, cualquier cosa que tú le estás pidiendo, alabado sea el Señor, Dios te abrirá puertas, te abrirá ese Jordán, te abrirá ese mar, te abrirá las finanzas, te abrirá los milagros, los prodigios, los milagros en tu casa, la multiplicación, alabado sea el Señor. ¿Sabes? Yo quiero decirte también una cosa que he aprendido, y es que nunca le permitas al enemigo que dañe tu propósito. ¿Sabes? Dios ha diseñado un propósito para ti, pero el enemigo también, y la gente también. Nunca sigas el propósito ni de la gente, que la gente quiera que tú sigas, ni mucho menos el del enemigo. No mires si dicen de ti, si no dicen de ti, tanto hablarán igual. No prestes atención ni siquiera si dicen o no dicen.
cuando hagas un favor, hazlo sin esperar nada a cambio. ¿Sabes por qué te digo esto, amigo mío, amiga mía, amado y amada del Señor? Porque si fijas los ojos en los hombres, te vas a desilusionar. Porque si tú fijas tu mirada en los hombres, te vas a llevar una gran desilusión. Porque crees que la Biblia dice: pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por tanto, sigue el propósito que Dios ha tratado, ha diseñado para ti. Y no pienses lo que digan. No importa aún, aunque le quedes mal a alguien, por quedarle bien a Dios, pues mejor así. Porque hoy quiero decirte, el único que te va a abrir las puertas, el único que cree verdaderamente en ti, el único que te ama a la locura, a dar la vida por ti, el único que te comprende, que perdona tus agravios, que te corona de favores, aleluya, alabado sea el Señor, el único que cree en ti, que te da fuerzas cuando tú estás cansado, cuando ya no puedes más, que te consuela cuando estás triste. Es el Espíritu Santo de Dios, no la gente. Por tanto, pon en prioridad a Dios, así le tengas que quedar mal a la gente. Alabado sea el Señor, ¿sabes? Dios me ha enseñado esto, porque hay muchas personas que te pueden, que tú haces favores y todo, y tú de pronto dices: ay, no, pero de pronto confías en sus generosidades, en su humanidad, en esto, y déjame decirte que te llevarás una gran desilusión si pones el ojo en el hombre. Hoy, amigo mío, vengo a decirte: Dios te va a abrir los mares, el Jordán. Aquello que tú le estás pidiendo, Dios te lo va a dar. Aquello por lo cual tú le estás llorando de meses, Dios te lo va a soltar. Pero Él quiere que, como aquellos sacerdotes en Josué 3 en adelante, tú te mojes de su Santo Espíritu y nosotros estemos cerca de su Santo Espíritu, aleluya, y pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe, en aquel, alabado sea el Señor, que dio la vida por mí, en aquel, en el Padre Celestial, alabado sea el Señor, aquel que diseñó el diseño para ti, aquel que te dio un propósito en la vida, mientras que de pronto la gente no crea ni siquiera en ese propósito para ti, pero Dios ya lo ha creído, alabado sea el Señor. Y por eso es que, Dios mío, por eso es que cada vez admiro más a Dios. Dios cogía a un Pedro y le decía a Pedro: tú no serás pescador de peces, tú serás pescador de hombres, porque Dios ya lo veía, alabado sea el Señor, como un predicador, ya lo veía como el apóstol Pedro, aleluya. Pero la gente, no sigas el propósito de la gente, no le hagas caso si la gente te critica, si te mira, si te hace, ¿qué te importa? No importa, aunque se quede mal la gente, no importa, sigue el propósito de Dios, no te des por vencido, sigue adelante, alabado sea el Señor, porque el Dios que te dio un propósito es el que te va a abrir puertas, no la gente. No sigas el propósito del diablo, no le permitas al diablo dañar tu propósito, aleluya, alabado sea el Señor, sigue adelante, sigue y con la frente en alto. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios abre Jordanes, solo Dios cree en ti, solo Dios verdaderamente te ama, solo Dios te va a dar también tu recompensa por lo que tú haces por aquellos que te defraudan. Solo Dios, amado hermano, aleluya. Hoy vengo a decirte que la Biblia dice que cuando ellos pasaron el Jordán, entonces, cuando toda la gente
en Josué 4:1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó, y dice la Biblia que llamó a los 12 hombres de las tribus, y bueno, hizo todo lo que Dios le dijo. Alabado sea el Señor. Y sabes, y no solo, también pusieron 12 piedras en medio del Jordán. También, no solo donde pasaron la noche, pusieron las 12 piedras como un monumento para recordar. Ahorita te explicaré para qué. Y también pusieron 12 piedras en medio del Jordán donde sus pies pisaron. Alabado sea el Señor. ¿Y sabes para qué? Dice la Biblia: y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre sus hombros, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea de señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significa estas piedras? Les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Mira lo que dice. Aquí dice que sea como un recordatorio que el arca de Jehová pasó y las aguas fueron divididas cuando pasó el arca. O sea, que sea un recordatorio que por ahí pasó el Espíritu de Dios y abrió esas aguas. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que te va a abrir esos mares, esas puertas que tú le estás pidiendo a Dios. Es el Espíritu de Dios que las va a abrir. Aleluya. Y va a ser un recordatorio. Y nunca olvides de dónde te sacó el Señor. Dice la Biblia que esas piedras servirán de recordatorio. Dice: le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Un monumento como recordatorio, no que tú pasaste esas aguas, sino que la presencia de Dios pasó y dividió esas aguas, que quiere decir que es la presencia de Dios, la presencia, el Espíritu de Dios, la persona del Espíritu Santo, porque es una persona, no es una fuerza. Alabado sea el Señor, es una persona, es el Espíritu de Dios que dividió esas aguas. Es el Espíritu de Dios. Y Dios te dice, cuando nosotros nos sumerjamos todavía más en el Espíritu, las aguas ay, Rakamara, vaya sonda, ay, aquí mansome, alaya soa. Las aguas serán divididas. Alabado sea el Señor. Akatana manso, kimaleva y ketenda. Las aguas serán divididas. Porque la presencia de Dios, las aguas de Dios, van a dividir ese Jordán.
van a dividir esos mares, van a abrir esas puertas contra toda oposición. Pero hay algo muy importante: nunca le permitas al hombre, por más que te critiquen, por más que según ellos piensen que tú que no eres de Dios, que eso, no le permitas que te lleven hacia su propósito. Más bien, pon los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, y pon tus ojos en el diseño que Dios puso de ti, de lo que Dios habló de ti, que contra toda oposición, que contra todo y contra todo, Dios va a abrir esas aguas. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿Y sabes por qué, amado hermano? Porque es Dios que te ama. Es Dios que cree en ti. Aleluya. Es Dios que te llamó. No te llamó el hombre. A mí no me llamó hombre. A mí me llamó Dios. A ti te llamó Dios. No te llamó hombre. Por tanto, no le des importancia al hombre. No le des importancia a lo que diga el diablo. No le des importancia. Sino dale importancia a lo que Dios, el propósito que Dios ha hablado para ti. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dios permitirá muchas veces, y créeme, amado hermano, te digo esto por experiencia, Dios muchas veces permite que los hombres te desilusionen, que las personas te desilusionen. En esos tiempos, sobre todo, que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Y tú a veces buscas a una iglesia que tenga amor, y te vas y te llevas una desilusión. Pon los ojos en Jesús. Alabado sea el Señor. Y ponlo ante todo. ¿Sabes? La Biblia dice que Saúl se dejó llevar por la gente. Y por eso perdió la presencia de Dios. Habrán momentos donde tendrás que quedar hasta mal a la gente para poder poner a Dios por encima de todos. Hubo un tiempo en que yo decía, ¿sabes? Dios me dijo que haga esto, lo tengo que hacer, tengo que obedecer esto, pero no es lo mismo. Claro, soy una persona de oración, todo lo que tú quieras, y de mucha oración, pero ¿sabes? Dios a veces, claro que quiere que tú persigas lo que Él ha dicho de ti, pero lo primero es no olvidarnos y sumergirnos en las aguas del Espíritu. Porque no es lo mismo hacer su obra que estar con Él. Y nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. La Biblia dice que entonces ellos cogieron, alabado sea el Señor. La Biblia dice que ellos cogieron, los sacerdotes que llevaban el arca, se pasaron en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Alabado sea el Señor. También tienes que entender una cosa. Estos hombres, Josué, seguía lo que Dios le decía. No se dejó llevar ni por miedos. No se dejó llevar porque la gente creía en él o no creía. No.
Él hizo caso a Dios y punto. Lo mismo tienes que hacer tú. Alabado sea el Señor. Así que te dejo esta palabra. Dios abrirá puertas. Dios abrirá Jordanes, porque Dios así lo ha dicho. Alabado sea el Señor. Y cuando Dios te abra esas puertas, cuando Dios entonces, porque ahí cuando tú te sumerjas, así como se sumergieron los pies de los sacerdotes, porque aquí dice la Biblia, aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse, etc. Dice, fue ahí donde se abrieron las aguas. Alabado sea el Señor. Así que lo importante es lo que dice nuestro Dios. Lo importante es lo que Dios ha dicho de ti. Sumérgete en su presencia y entonces ese milagro se dará. Y entonces ese hijo, la presencia de Dios abrirá puertas, tocará corazones. Llegarás a tu hijo, llegarás a tu marido, a tu ser querido que estás buscando en oración. Entonces ahí sucederá. No te pongas a pensar si porque la suegra me mira así, si que dijo, que no dijo, si esto, si lo otro. No, que no te importe, que te importe lo que Dios ha dicho, que tú puedes lograr con su presencia. Aleluya. Alabado sea el Señor. Por tanto, persigue tu propósito y no te guíes por lo que ves y no te guíes por lo que dicen de ti, sino que tienes que entender que tienes que dar más importancia a aquel que te llamó, aquel que murió por ti, aquel que cree en ti, aquel que te ama. Alabado sea el Señor. Y ese es Dios. Entonces, habrán momentos donde Dios permitirá que todos los que te rodean te desilusionen. Porque Dios quiere llevar a las personas a entender que solo en Él nos podemos apoyar. Dios te bendiga. Si esta palabra es de bendición, te pido por favor que le des el like y que le des el like si te gusta y escríbete en Débora de Cristo para que puedan llegarte más mensajes como este. Dios te bendiga.